Everybody's doing something. We'll do nothing. So we go into NBC, we tell them we got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, what's your show about? I say nothing. There you go. I think you may have something here. Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo. Bien, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Estamos en el episodio número 13, parte final de este camino que emprendimos este año con Diego Valle en Acerca de Nada, y también es el episodio en el cual haremos la segunda parte de nuestro repaso, de nuestro balance del año. Así que, buenas, Diego, ¿cómo va? ¿Cómo va? Hola a todos y a todas nuestros oyentes. Sí, ahí habíamos hecho, recordemos, quizás algunos ya los escucharon, los balances de cine, de discos extranjeros y de algunos eventos que dejó este 2020 desde la perspectiva argentina, y nos quedaban pendientes unos cuantos rubros más, así que creo que con este episodio final vamos a complementar bien lo que dejó este año, que es indudable que fue tan raro, tan extraño, tan poco convencional, tan angustiante en muchos aspectos, que eso se vio de alguna manera afectando a toda la actividad artística, desde lo específicamente industrial o comercial hasta, por supuesto, lo artístico. Así que bueno, vamos a ver un poco qué pasó en el mundo del streaming y básicamente y específicamente las series. Vos sabés que lo primero que uno puede decir respecto de esto, antes de meterse en la lista propiamente dicho, como nos gusta a nosotros, es hacer un pequeño análisis de lo que el sistema, de lo que el mundo del streaming está dejando, es que, en contraposición a lo que hablábamos en el episodio anterior del cine, es el año del streaming, ¿no? Y fue para el cine también, pero en términos de el vehículo necesario. En el caso del streaming, que uno lo piensa ya como el espacio, casi te diría por antonomasia, de las series de televisión, de las otroras mencionadas como serie de televisión, bueno, fue el año de consolidación absoluto, apurado quizás un poco de la pandemia, algo que venía ya ocupando un lugar central en términos de negocio, en términos de vida, obra y biografía, te diría, de el universo audiovisual, para escaparse del concepto meramente cinematográfico. Bueno, con la pandemia las series se multiplicaron, los espacios se multiplicaron, las apuestas de cada una de las empresas consolidadas de streaming. Recordemos que ya venía pisando fuerte Amazon Prime Video, pero lo que hizo este año directamente para consolidarse, un poco también apelando a películas, pero comprando paquetes de series que inclusive habían pasado por Netflix. Por ejemplo, uno de los aciertos fue haber comprado Los Expedientes Secretos X, las temporadas completas. Otro de los aciertos, pensando en la pandemia y en consolidación regional de Amazon Prime Video, otro fue haber extendido el plazo de derechos de Seinfeld. Ustedes se acordarán que Seinfeld había sido adquirida en una compra récord por Netflix a partir del 2021. Y había caducado el 30 de enero de 2020 los derechos de Seinfeld de parte de Amazon Prime Video, que tenía todas las temporadas. Bueno, se extendieron los derechos durante este limbo que coincidió justo con la pandemia, y Seinfeld al día de hoy todavía, y suponemos que hasta el 31 de diciembre, se puede seguir disfrutando completa por Amazon Prime Video. Todo eso, de alguna manera, es lo que está sucediendo en el mundo del streaming y lo que ha sucedido en el marco de lo que fue el lockdown, ¿no? Sí, recordemos además que 2020 fue el año del desembarco mundial de Disney Plus. Claro. Otro de los jugadores, este es un mercado que venía de alguna manera dominado por Netflix, con 200 millones de suscriptores en todo el mundo, y Disney Plus había empezado a fines del año pasado en los Estados Unidos, después llegó a Europa y hace semanas nada más a América Latina,
con lo cual se va conformando también el mapa del streaming a nivel local. Falta todavía la llegada, como hablábamos el episodio anterior, de HBO Max. HBO Max por ahora solo funciona en los Estados Unidos. A mitad de 2021 va a estar ya en América Latina. Y creo que ahí sí, por lo menos los principales jugadores del streaming ya van a estar realmente en la cancha. Apple TV+, que es otro gigante que no depende por ahí de un estudio clásico tradicional, viene por ahora bastante a la saga, con una producción más limitada, pero también lo habíamos hablado en entregas anteriores, apunta a producciones más grandes que le permitan, con su, digamos, audiencia fija, que son todos los que van adquiriendo los dispositivos, los iPhone, las computadoras Apple, etcétera, etcétera, ir ganando terreno. Entonces me parece que sí, va a venir un 2021 en el cual ya quizás la pandemia no juegue un papel central en cuanto a que todo el mundo está en sus casas consumiendo streaming, pero sí con todas las grandes plataformas a full en todo el mundo. Bueno, y fue el desembarco también, si bien fue un poco antes, pero de la consolidación de Apple TV Plus, acá como bien vos marcabas, en Argentina, que recordemos que incluía a Stars Play. En su momento había que verla a través de Apple TV Plus, las series que presentaba Star Play, que tiene varias cosas de Hulu, por ejemplo, que tenía Normal People, nada más y nada menos, que fue una de las series del año para muchísima gente. Y Stars Play también hace unos meses empezó a jugar en la región con aplicación propia, porque había algunos que no se podían bajar la aplicación en Android ya para todo el mundo, solo los que tenían iOS se la podían bajar. También hubo una consolidación, creo yo, muy interesante de el multimedio Telecom Cablevisión con Flow. Flow viene operando desde hace mucho tiempo, pero fue también el año que se dio un impulso a Flow como un competidor en el streaming, no solo con cosas propias, sino también con acuerdos muy interesantes. Por ejemplo, el acuerdo vigente que tienen para clientes Flow es que también tenés incluido en el paquete por 3 meses, en el paquete de cliente, 3 meses gratuitos Disney Plus, que ahí hay un mutuo beneficio, ¿no? Totalmente, y lo que veo claramente es que se van dando cuenta los jugadores tradicionales, cuando hablamos de jugadores tradicionales del negocio, son los cableros, o sea, la televisión por cable y la televisión satelital, cuyo principal operador es DirecTV. ¿Qué está pasando? El grupo Telecom Cablevisión, bueno, Clarín, todo ese multimedia, van dando cuenta que de acá a unos años la gente se va a ir yendo, porque ya está pasando, del cable tradicional. Entonces están, digamos, dándole un gran impulso a Flow como producto a venderse en un futuro exclusivamente como si fuera que contratás un Netflix o un Disney Plus. Lo mismo DirecTV en las últimas semanas anunció que ahora, creo que a mediados de diciembre, empieza a sacar el DirecTV, ¿cómo es que se llama el servicio de streaming? Ahora se me fue. Como on demand, sí. Sí, como on demand. O sea, vos no tenés que contratar la televisión satelital, todo el paquete, sino contratás el servicio de streaming de DirecTV por un monto muchísimo menor. Y te tenés toda la oferta, digamos, de contenido de streaming de on DirecTV, etcétera, los partidos de la Liga Española o lo que fuese, más la televisión normal con las señales ESPN o las que fuesen. Como un con lo cual, Flow, claro, exactamente. Con lo cual todos están viendo que el camino es el streaming, ya sin cables, sin paquetes extraños, y bueno, será ver quién es como más ágil, ingenioso, se adapta mejor a las nuevas demandas de un público que va a tener una oferta que antes estaba concentrada en que vos contratabas un cable o una televisión satelital en numerosas plataformas, y quien pueda englobar, por ejemplo, esto que vos decías, el acuerdo de Flow dándote
bueno, en este caso por un mes, 2 meses o 3 meses, Disney Plus, pero algo va a pasar porque, bueno, quizás la gente, o la mayoría, el público masivo, no pueda contratar, como vos decías, 7 cosas. 7 cosas, pero un montón de cosas pequeñas que han llegado valiosísimas. Vos Stars Play. Hablaba de Stars Play, pero está tiene un montón de cosas Acorn, sí. Acorn, que tiene series inglesas, australianas, o lo que fuese, o Movie, que no sé, por nosotros acá en casa lo pagamos porque nos encanta esa cosa de curaduría de cine de festivales y cine de autor, o Cúbito, o sea, es un abanico de servicios, de oferta, que nadie está en condiciones, por tiempo y por supuesto por economía, de contratar. Entonces, bueno, quizás los nichos funcionen para el cinéfilo, el que le guste las series británicas diga, bueno, voy con Acorn, a la familia diga, bueno, vamos con Disney Plus, el que sigue teniendo Netflix le cierra tenerlo por ese lado, pero evidentemente no hay lugar ni bolsillo ni tiempo disponible para ver 9, 10, 12 plataformas, que es la que van a estar operando todas el año próximo. Y así fue que también aceleraron sus procesos. Bueno, HBO, sabíamos que estamos esperando HBO Max para el año que viene, pero HBO era muy difícil de consumir. Había hecho unos acuerdos por fuera del paquete que te ofrecían las diferentes distribuidoras, y a partir de octubre, por ejemplo, entró con una app y con la posibilidad de más que con la app en sí mismo, con la misma app, con HBO Go, que es la aplicación para consumir todo lo que hay en HBO, pero que se puede abonar a un precio competitivo con Netflix, con todos ellos, por separado de cualquier cablera y con Mercado Pago, por ejemplo, a través de la aplicación de Mercado Libre. O sea, simplificar. Tal cual. Ese fue el aspecto. Evidentemente están todos buscando no quedar rezagados en una orientación del mercado que es muy clara, que va hacia ese lado. La gente va a pagar. Y DirecTV, y más allá del paso que va a dar ahora en diciembre, que lo venían anunciando, tratando de imponer la marca DirecTV Go, ¿no? Que es la aplicación así on demand en la cual esa era, exactamente. Claro, sí. Al DirecTV Go. Bueno, dicho esto, arrancamos entonces con nuestros elegidos en series, que, como siempre, no intenta hacer un panorama exhaustivo, sino estamos haciendo un picado que les sirva a ustedes para discutir con nosotros, para discutir entre nosotros también, y para que les sirva como guía si quieren en algún día que no saben qué ver. Eso no lo vi, o por qué les gustó tanto a Pablo, o por qué le gustó tanto a Diego de determinada serie. Yo voy a disparar con 3 rápidamente, 3 documentales, uno muy reciente que me parece que Netflix tuvo, por un lado, en producción propia, y por otro lado, como distribución, aciertos increíbles, y que le da mucho rédito. Aparte, es interesante analizar, y lo hemos analizado en este podcast, el lugar que le da Netflix a los documentales, y cómo en muchos casos hasta instala agenda, ¿no? 3 series documentales. Una es Tiger King, que es una demencia absoluta, que tiene que ver con un personaje muy particular en los Estados Unidos, que es este Rey Tigre, y todo el tema de aunque les parezca mentira, los conservacionistas, pero conservacionistas a veces suena muy bueno. En realidad, tipos que tienen zoológicos de tigres, zoológicos en general, pero especialistas en tigres, en felinos en los Estados Unidos, la mafia y la guerra que hay entre ellos, y todo muy a lo americano, ¿no? Un caso concreto que es en el que se refleja esto, que terminó en un asesinato y una tragedia. El otro, obviamente, es The Last Dance. Ahora vamos a hablar con Diego al respecto, no me voy a extender demasiado de esto. Y el tercero, tienen un episodio completo que le hemos dedicado en nuestro podcast, que es Carmel, obviamente por cómo se instaló, por la buena factura que ya hemos dicho que tiene esa historia muy ligada a un momento muy particular de la historia, valga la redundancia, argentina, ¿no? Sí, yo creo que ahí estás justamente haciendo énfasis en una de las tendencias que no es exclusivamente de este año, no. Pero sí que se ha consolidado muchísimo, que son las True Crime Stories. Y creo que hubo muchísimos ejemplos en todas las plataformas, y por fin, digamos, Argentina tuvo, con el caso de García Belsunce,
su referente, su exponente, como vos bien decías, de muy buen nivel. Sí, yo creo que también, como anticipaste en tu primera elección, El último baile o The Last Dance fue la serie documental de, por lo menos el principio de la pandemia, cuando nos agarró ese momento en que casi nadie salía y que estábamos encerrados a full, y cada semana esperar el nuevo episodio, sobre todo los que amamos la NBA, el básquet, a Michael Jordan, pero más que la épica deportiva, por cómo estuvo trabajado, por cómo se trabajó ese archivo increíble, por la categoría increíble también de las entrevistas, por las microhistorias que había en cada episodio, agarrando a distintos jugadores, no solo a Michael Jordan, sino al Scottie Pippen, al Dennis Rodman, a todos los que lo acompañaron. Fue realmente un fenómeno que en los Estados Unidos se producía los domingos a la noche en ESPN, y el lunes siguiente, o sea, 24 horas después, en Netflix en todo el mundo. Entonces fue uno de los hitos del año a nivel de series documentales. Y ahora te paso la posta. No, te iba a decir agregar una cosita más respecto de lo que decías de The Last Dance, y no, si querés, de los tuyos ya, de hecho, pero The Last Dance también significó una demostración del poder de Netflix, ¿no? Porque cuando estábamos esperando que el ESPN local, ESPN ya propiedad inclusive de Disney, emitiera semana a semana el The Last Dance en medio de la pandemia, con el adelanto, porque se iba a tirar más para mitad de año y se adelantó el estreno a nivel mundial precisamente por la pandemia, y había interesados en las diferentes filiales de ESPN de contar con ese material para llenar las horas y horas de transmisión. Recordemos que uno de los grandes perjudicados de la transmisión fueron los canales deportivos, ¿no? Porque obviamente no tenían el material. Y Netflix pone muchísimos millones de dólares y se cede y dice, bueno, perfecto, lo distribuís vos, y eso generó, y esto lo sé de fuente directa, no un enojo formal, pero sí un enojo interno de la filial local de ESPN, por ejemplo, que decía, bueno, claro, pero la verdad que queríamos ese material porque necesitamos llenar, y era un material muy interesante, un material para repetir durante toda la semana. Sí, claro, eso quería aclarar nomás. Sí. No, sí, está muy bien, porque además forma parte de una histórica serie de ESPN, que es 30x30, que son historias deportivas. Esta obviamente era una serie de mucha más ambición porque eran digamos, los Bulls, los Chicago Bulls multicampeones, la figura de Michael Jordan, etcétera, etcétera. Pero antes y después, ESPN siguió exhibiendo a nivel local en sus canales, en sus plataformas de streaming, el resto de los documentales, que hubo un montón sobre, no sé, Lance Armstrong, el ciclista que se dopaba, o sobre Bruce Lee, o un montón de documentales buenísimos, pero justo el más popular de todos se lo compra Netflix y lo potencia, obviamente con todo eso que genera Netflix, que lo vimos también en el ámbito local cuando hablábamos de lo de Carmel, ¿no? Si Carmel hubiera estado en, no sé, en cualquier otra señal o cualquier otro servicio de streaming, no hubiese tenido el rebote que evidentemente tuvo. Y vos bien decías entonces, series documentales por un lado, True Crime Stories por el otro, y creo que fue un muy buen año de las series británicas. Y acá voy con un listadito muy breve, que incluye obviamente a Normal People. Normal People más ligado a lo irlandés, pero por supuesto producción del Reino Unido. Ahí estuvo también I May Destroy You, la serie de Micaela Coel, que ahí coincidimos, en momento creo que Trigonometry, otra serie de la BBC que estuvo por el lado de HBO. Trying, una serie inglesa muy buena sobre el tema de la paternidad, de la adopción, etcétera, etcétera, que estuvo en Apple TV+, y como todo lo que está en Apple TV+, tiene menos repercusión y popularidad, pero creo que a lo que voy, más allá de estos títulos, o un montón de otros que se puedan sumar,
están hablando de lo que produce básicamente la BBC y en muchos casos ya en asociación con alguna cadena norteamericana. Muy internacional, sí. Exactamente, en general con HBO, ¿no? Suele, si bien Normal People, como vos bien decías, estaba en Starzplay y en Hulu en Estados Unidos, la sociedad HBO BBC ha sido realmente muy, muy provechosa, muy fecunda y a niveles artísticos muy, muy valiosa. Te tiro la pelota a vos. Yo entonces retomo la pelota ahí y voy a mencionar también, pensando en Hulu, Starzplay, Alta Fidelidad, le hemos dedicado también un espacio, me parece que es una serie más que interesante, con su estreno local acá, una adaptación tanto del libro de Nick Hornby como de la película. Creo que en este caso pensaron la serie desde haciendo el dominó, ¿no? Libro, película y cómo la película bajar la serie. Me parece que al principio cuesta, sobre todo para nuestra generación, que de alguna manera acompañó la edad de los protagonistas de la película, y que fue una película muy emblemática para nosotros, para los que hoy tenemos 50 y en su momento la vimos con 30 años. Me parece que una vez que se rompe esa barrera de identificación que tenemos con la película y no tanto con la serie, se disfruta mucho una serie realmente que se reformuló muy bien conceptualmente, algo muy difícil de hacer. Me quedo en HBO con lo que vos señalabas. Bueno, I May Destroy You. Retomo algunos estrenos de la primera parte del año. The Outsider, de lo mejorcito que ha hecho HBO. Inclusive se habló en su momento de cómo en el buen rendimiento se iba ya a pensar en una segunda temporada. Al final quedó descartado eso, pero con una muy buena adaptación, de las mejores de una novela de Stephen King. The Plot Against America, no lo mejor de David Simon, pero siempre David Simon es algo, es el tipo detrás de The Wire desde ya, ¿no? De cantidad de joyas de Trem, el tipo que cambió la televisión, si se quiere, en términos conceptuales también. David Simon nos regaló este año The Plot Against America, insisto, no de lo mejor que ha hecho, inclusive un escalón más abajo de The Deuce, que fue su serie anterior, la del mundo de la pornografía, pero me parece que es para tener en cuenta. Y cierro con un HBO que a mí me gustó mucho, a vos creo que no te había gustado tanto, lo hemos hablado, es Perry Mason, esa suerte de, ¿cómo diríamos?, de preludio, de precuela de la historia del abogado Perry Mason, acá más investigador privado que abogado, pero cómo serían los resortes que lo terminan convirtiendo a él en un abogado importante de Los Ángeles, ¿no? A mí, en general, si tuviese que hacer un análisis, me parece que no fue un buen año de HBO a nivel producción. O sea, estamos hablando de la señal cadena top en cuanto a calidad en las últimas décadas, y diría que además en éxitos artísticos sobre el total de su producción, porque uno puede decir, bueno, podemos encontrar 10 grandes series en Netflix, pero sobre una producción, no sé, de 200, entonces claro, el porcentaje, la proporción es bastante baja. Uno cuando en general agarra la producción anual de HBO dice, hizo 20 series, de las cuales 10 son espectaculares. Bueno, yo creo que más allá de que hubo grandes cosas o muy valiosas, no, para mí hubo muchas decepciones o sin llegar a ser decepciones, cosas que no estuvieron a la medida de las expectativas previas. Dentro de lo que me gustó de HBO, pongo había señalado I May Destroy You, es HBO en última instancia. Sí, pero es de verdad BBC. O sea, es una cosa de la BBC que recompra HBO. Claro, lo mismo que un poco. Sí. Claro, We Are Who We Are, la serie que nos gustó mucho de Luca Guadagnino, tampoco es una serie original de HBO, sino que es algo que está producido desde Europa y que ellos a veces entran como coproductores o ven un episodio y ya la toman. Pero bueno, voy a hacer como un recorrido rapidito de series nuevas. Después, si querés, podemos hablar un poquito de los regresos o de muy buenas temporadas de series que nos gustan habitualmente. Ted Lasso, la serie de Apple TV+, sobre entrenador de fútbol americano en el soccer de la Premier League. P-Valley,
la serie de las strippers, de las desnudistas, que también es otra de las cosas que estuvo en Stars Play. The Eddie, que sé que no tuvo muy buena repercusión en general, pero a mí me gustó mucho esa serie de Netflix con Damien Chazelle detrás y André Holland como protagonista. No sé qué a vos qué te pareció, como sí, que a mí me gusta, pero soy un poco más exigente con todo lo que rodea al mundo del jazz y claro, me imaginé que me pongo un poquito más exigente, valga la redundancia, pero bueno, no está para nada mal. No, sí, yo tenía mucho más expectativa, esa es, pero nadie puede decir que es mala la serie, ¿no? Y sumo 4 o 5 títulos breves más. The Great, la serie de Tony McNamara, esta especie de película de intrigas palaciegas de Hulu, que acá también estuvo en Stars Play, con Elle Fanning, que me gustó. Entre las comedias, Dave, buenísima. Sí, me sumaría a Gambito de Dama, una que en los últimos meses fue como el golazo de media cancha de Netflix, con Scott Frank, un guionista y director que a mí me gusta mucho, y bueno, y la argentina, entre comillas, Anya Taylor-Joy. Mrs. America, esta serie sobre la lucha en los 70s de las feministas versus las conservadoras. Con Cate Blanchett, impresionante ahí. Sí, Cate Blanchett haciendo de mala, digamos, de líder de los sectores más reaccionarios y deslumbrante igual. Y después creo que no es que me haya gustado demasiado, pero me parece que marcó también un momento de la pandemia poco ortodoxa, que fue otro de los hallazgos de Netflix en cuanto a agarrar algo que quizás es más de nicho, ¿no? Una historia del judaísmo, de los sectores más fanáticos y más cerrados, y lo transformó en un evento y un ámbito, un tema de conversación en el cual la actriz pasó a ser una estrella a nivel mundial. Cosas que solo ocurren en Netflix, ¿no? Eso es a mí no me gustó, y coincido con vos, desde la crítica, si uno se pone duro, tiene clichés, tiene un uso del culebrón muy, muy particular inclusive, y no dicho en sentido peyorativo el término culebrón, sino en el uso que se hace del culebrón. Pero bueno, es esa cosa que analizamos de Netflix, de su capacidad de, con series, ya sea de True Crime Stories, de documentales o de ficciones como esta, meterse en agenda, porque dio lugar a cantidad de notas, de entrevistas, de notas respecto de las comunidades más cerradas en diferentes religiones, no solo en el judaísmo. Estamos, ya pasamos los 20 minutos de programa, así que después vamos a hacer un repaso de música de rock nacional de este año, así que vamos a ir con un primer temita musical, La canción de las bestias de Fito Páez, uno de los discos que a mí me gustó, después les voy a contar por qué, pero ya lo adelantamos, La canción de las bestias, entonces para cortar un poco, y después seguimos acá analizando el año de las series. Todas las bestias sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio. Todos los horrores que recaen sobre mí, los canto y los transformo en bondad. No puedo evitar hacer el daño y después mi corazón se rompe en 1000 pedazos. Mi alma es una casa donde vive el amor y las más profundas fantasías del terror. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta es que los bellos de espíritu caerán también, ausentes en el valle de la muerte. Me produce una gran curiosidad, la búsqueda y la ausencia de sentido. Muy bien, y después de este intermedio musical, como dirían las viejas radios, volvemos al mundo de las series. Y
Y nos quedaba por ahí repasar un poco lo que fueron los regresos de series que ya tienen un desarrollo previo, o sea que no son las novedades del año, pero sí cosas que nos han gustado mucho. Y arranco por uno de mis favoritos de todos los tiempos, que es el señor Larry David con Curb Your Enthusiasm. La temporada 10 fue realmente magistral. Nos salvó la pandemia, te diría. sí, porque nos dio buen ánimo. No, aparte, jugando en el fleje realmente con temas claves este año, con apuntando contra la corrección política respecto del trumpismo. O sea, le pegó no solo a Trump, sino a los progresistas que se oponen a Trump. Le ha pegado Larry David. Muy gracioso. Y también a, si se quiere, todo el Me Too exagerado. No, el momento en el que empieza a usar el gorro que dice MAGA, Make America Great, para conseguir lugar en restaurante y que nadie se le acerque y qué sé yo. Exactamente. Increíble, sublime, lo que fue una temporada brillante. Bueno, Better Call Saul, ¿no? La temporada 5. Nivel Breaking Bad ya de por sí. Y hasta te diría que si no existiese Breaking Bad, que es imposible pensar Better Call Saul sin Breaking Bad, pero que hasta ha superado algunos episodios de Breaking Bad. Sí, un nivel supremo y todo listo para, bueno, lo que evidentemente va a ser un cierre de una serie que uno la miraba como, no sé, con cierto desánimo. Después de Breaking Bad, ¿por qué? ¿Para qué? Claro. ¿Qué sentido tiene? Esto es un puro especulación comercial de elegir un personaje secundario para hacer otra serie. Déjenlo morir en paz a Breaking Bad, en el buen sentido. Claro. Y terminó siendo una serie descomunal, con vuelo propio, con entidad propia, con tono propio, que nada tiene que envidiarle a lo que para mí es una de las 2 o 3 grandes series de la historia. Así que buenísimo por ese lado. Creo que, a ver si estás de acuerdo. Bueno, decime vos si hay alguna algún regreso que te haya así como me parece que gustado mucho. Hay una que encontró, para mí también define un perfil de señal, ¿no? De la misma manera que hablábamos de Netflix con esa idea, mucho más acotado. También hay un estilo de producción en Amazon Prime Video que se puede ver en sus adaptaciones, como lo que puede ser el American Gods, adaptación de cómics de Neil Gaiman, y han encontrado ahí, te puede gustar o no te puede gustar, yo creo que son de muy buena factura igual, pero han encontrado ahí una beta, y una de ellas, que es la que terminó siendo popular y que es muy buena, es The Boys. The Boys está basada en unos cómics de un humor muy muy corrosivo, ¿no? Y la verdad que la adaptación de la primera temporada fue muy buena, pero se permitieron volar mucho más allá en la segunda temporada, ya jugar con una intensidad con los personajes, y realmente me parece que fue uno de los estrenos del año. Yo me voy a precisamente a focalizar en esas cosas más de género, de culto. Otra de las que cité es la tercera temporada de Star Trek Discovery. Digo que la cité porque la nombré en alguna de las ediciones anteriores del podcast. Y después lo que está transcurriendo en este momento, quedan los últimos episodios, la segunda temporada de The Mandalorian, la estrella de Disney Plus. Me parece que es superior a la primera, que la primera ya era buena. Y como para que se den una idea, lo hablaba con unos amigos que nos gusta bastante. No me gusta ya, en el caso nuestro, que somos periodistas, definirnos como fanáticos, más allá de que es algo que marcó nuestras vidas, pero que sí nos gusta y que conocemos bastante del universo Star Wars. Es de alguna manera como que nos estén regalando una Star Wars buena, pero buena, una Star Wars buena semana a semana, lo cual es algo realmente muy, pero muy interesante desde el punto de vista de un concepto que va camino a los 50 años, falta todavía, pero que tuvo una gran celebración de 40 años, estamos hablando de Star Wars, que va camino a los 50 años, y que se logre con ese mismo concepto, porque la gracia de The Mandalorian es que respeta el concepto de la Star Wars original, de la Star Wars de George Lucas, de la década del 70 y los 80, que se nos esté regalando un pequeño corto, una mini película, en algunos casos de media hora, de
45 minutos, todas las semanas, buena. Bueno, realmente era una cosa inesperada. Yo cuando apareció el concepto, el proyecto de Mandalorian, jamás pensé que iba a llegar a hacer esto, más allá de las muestras que hubo en diferentes Comic Cons del mundo. Hubo un entusiasmo cuando apareció el tráiler, pero creo que se nos partió realmente las ideas y los prejuicios que teníamos, se nos partieron cuando vimos ese primer episodio y de ahí fue todo para arriba. Sí, comparto absolutamente el entusiasmo. Es una de las series que, además con esta cosa del ritual de semana a semana, ¿no? Sí, yo estoy, mucho mejor. Estoy como reivindicando sí. esa experiencia por sobre el binge watching, ¿no? El atracón, sí, esa cosa de sí. la maratón, que está muy bien, que la verdad que es súper cómodo, pero cuando una serie te gusta mucho, la idea de esperarla una semana, está buenísimo. ya no digo los martes a las 22 como era, ¿viste? O los jueves a las 21, claro, que vos sabías que era tu serie, sino bueno, decir, bueno, todos los viernes te aparece un nuevo episodio de Mandalorian, u otra serie que a mí me sigue gustando mucho, aunque esta última temporada tuvo bastantes detractores, que es Fargo 4. Uh-huh. La cuarta entrega de Fargo no tuvo el consenso crítico que las tres anteriores sí habían tenido. Para mí sigue siendo una muy buena serie. Por ahí sí, como un escaloncito por debajo de las anteriores, y también con esta cosa de un episodio por semana. Sí. Y cierro mi recorrida de regresos con gloria con Better Things, una comedia familiar protagonizada, dirigida, escrita, producida por Pamela Adlon. Ahí yo pensé que después de su divorcio artístico con Louis C.K., porque esta era una serie construida por los dos, cuando Louis C.K. viene todo su escandalete público, él se retira de la serie, queda ella sola, y la serie mantuvo un nivel extraordinario en esta temporada 4. Son capítulos súper cortos de una madre soltera con su propia madre ya anciana y sus hijas adolescentes y preadolescentes. Historia de y sobre mujeres que para mí es realmente extraordinaria. No es tan conocida la serie porque no aparece en general en los servicios legales, hay que buscarla, a veces sí en FX o en Fox, alguna temporada unos meses después de golpe aparece, pero me parece que sí, que Better Things, Curb Your Enthusiasm, Mandalorian, Better Call Saul, Fargo, por ahí anda un poco lo que dejó este 2020 en cuanto a nuevas temporadas de series. Sí, recordemos que incluso hay cantidad de series que no tuvieron segundas temporadas en este 2020, también eso, o segundas temporadas, me refiero a siguientes temporadas, claro. No segunda no es el término, que no tuvieron siguientes temporadas en este 2020, pero que son también muy pero muy importantes y que pesan muy fuerte, y que es de esperar que en el 2021, que seguramente en la primera parte del año va a haber una producción más acotada. Fue un año de una muy buena temporada de Billions. Billions, inclusive es interesante marcar esto, ¿no? Que se vio interrumpida, solo vimos 7 episodios y ahora hay una segunda parte de la primera temporada, de la quinta temporada, que va a enganchar con lo que va a ser la sexta temporada también, ¿no? Porque claro, van a tener que empatar eso que quedó de producción y que de alguna manera va a estar atravesada la temática por la pandemia, ¿no? Muchas de las series, de hecho This Is Us, esta temporada que ya se puede ver este año, esta primera parte de la nueva temporada, ya está también tratando el tema de la pandemia. Entonces, me parece que también es eso, ¿no? Como que hay muy buenas series que este año o quedaron truncas o no tuvieron posibilidad de presentar sus nuevas temporadas. Pero, más o menos como decías vos, por ahí está nuestro pantallazo general. Buenísimo. Y nos vamos escuchando a la gran Rosario Blefari en su proyecto, uno de sus últimos proyectos, que fue el dúo Mundos Posibles, y ese tema hermoso que es La Guerra del Japón, y vamos después ya con el tema Discos Argentinos. Voy a preparar café, empecé a extrañarte hace unas horas. He tratado de dormir,
repase 1000 veces nuestra historia. Como siempre, tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del amor, que no me alcanzará para ganar la guerra del Japón. Nunca imaginé encontrar aquí a la flor más rara del oriente, que propuso un pacto de esos que se rompen siempre muy rápidamente. Como siempre, tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del amor, que no me alcanzará para ganar la guerra del Japón. Para ganar la guerra van a quedar algunos sueños por cumplir. Miro las fotos del futuro y es ahí donde te darás cuenta el mar que te olvidaste en mí. Y bueno, la pérdida de Rosario Blefari también marcó a la pandemia. No era una artista extremadamente popular o masiva, pero sí muy querida, muy influyente en todo el indie pop y también como actriz, ¿no? Desde las épocas de que trabajaba con Martín Rechman, y nos pegó mucho su muerte. Sí, muy mal. ¿Viste? Esas figuras, además como escritora, poetisa, pero que de alguna manera englobaban a distintas tribus, ¿no? A la gente que venía del cine independiente, de la autogestión musical, y ella, y creo que también la de Gabo Ferro, otro cantautor muy apreciado y medio de culto. Es una palabra, un término, un concepto un poco trillado, pero me parece que tanto Rosario Blefari como Gabo Ferro tenían así como sus seguidores incondicionales, y si bien nunca llegaron a esa masividad de los medios ultramasivos, sí marcaban tendencia, sí tenían una excelencia artística, y fueron dos muertes muy, muy duras. Pero bueno, pasemos también al mundo de los vivos y de las producciones valiosas que nos dejaron en materia de discografía nacional en este 2020. Yo había cortado el bloque anterior con La canción de las bestias, uno de los temas del disco nuevo de Fito Páez, La conquista del espacio. Muy activo Fito Páez en la pandemia, estuvo dando recitales, estuvo haciendo recitales a solo piano desde su casa, se lo nota muy bien a él, por suerte, incluso estuvo jugando en las redes sociales con sus hijos. La verdad que es enternecedor verlo, y sobre todo un tipo que coqueteó tanto con la oscuridad como todos los rockeros. Verlo bien, se lo ve bien a Fito. Es uno de mis autores queridos de todos los tiempos, junto con Charly García. Mi unión con él, le debo la parte de mi adolescencia, le debo haberlo ido a ver, quizás uno de los primeros recitales de mi vida, en Giros, su presentación de No Giros. Comparto ahí, yo no, ahí tenemos sí, no, ahí pero es generacionalmente, es generacionalmente. Una de las grietas, no, porque bueno, somos de la misma generación, vos claro. Y yo, pero sí. Yo nunca fui muy Fito. Yo soy igual, mi amor incondicional es Charly García desde ya, pero sí, bueno, ahí Fito, sí, ahí no hay grieta que valga. Fito Páez como hijo directo de Charly García, mucho más hijo de Charly García que de Spinetta, con el que hizo un disco fundamental que es La. La verdad, estos últimos años yo no lo sigo mucho, me interesa siempre su palabra, escucho sus trabajos, pero hay para mí un disco que con el que se terminó es hace muchos años, ¿no? Es Después del amor, que inclusive no lo considero el mejor disco de su carrera, considero Ciudad de Pobres Corazones como uno de los mejores discos de la historia del rock nacional, lo mismo Tercer Mundo, lo mismo Ey, me parece que ahí es donde está todo. Sí, esa zona de la discografía es valiosa, realmente ahí yo comparto, pero bueno. Sí. Bueno, y decía que este disco es quizás de los últimos años que me tenían más alejado, La conquista del espacio.
es un disco más Fito Páez, que está en otro momento de su vida. Por eso resaltaba que me parece que esté bien, pero en términos musicales es un disco que me gustó, que disfruté, no me parece de lo mejor ni de lejos, y es ese problema que tengo con el rock nacional. Como ustedes van a ver, ahora voy a cortar con un tema que tiene que ver con esto, ¿no? Con que las cosas que seleccioné este año son artistas que ya o tienen mi edad, o más que mi edad, o pasaron los 60 años, o tienen que ver con reediciones, ¿no? El caso es ese disco perdido, entre comillas, de Spinetta, con el que abrimos el año, quedó muy lejos y pareciera que fuera el año pasado, pero no, fue enero de este año que se estrenó Ya no mires atrás, con grabaciones encontradas que hubo que terminar de mezclar, de darle forma. No fue como ese Los Amigos, que era un disco casi que al poco tiempo que falleció Spinetta fue póstumo y que nos encontramos con un disco terminado, ¿no? Hubo que hacer, eran simplemente unas maquetas, pero está Ya no mires atrás, que a mí, con algunos temas nuevos, algunas canciones más viejas, me parece de lo mejorcito del año, pero claro, estamos hablando de Spinetta, y es esa relación que tengo con el rock nacional, que yo lo miro con la nuca. Mi relación con el rock nacional es los 80, parte de los 90 y se termina ahí, ¿no? Incluso con bandas de mi generación, que a mí no me interesan la propuesta que tienen para hacer, entonces me cuesta mucho hacer un balance, y dentro de ese balance, por eso arranqué con Fito Páez, y ahora escuchamos un rato Ya no mires atrás, y después volvemos para seguir charlando con Diego el tema de su elección y de este balance del rock argentino. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción. Cuando cruces la muralla donde cayó la luz, es tan temprano y te aburren las horas. Ya no temas a la distancia que te aparta, de tus sueños otra vez. Ya no mires atrás. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción. Bueno, también es cierto, Pablo, que quizás, obviamente, por un gusto, por una pertenencia generacional, estamos más ligados a los monstruos sagrados de nuestro rock nacional, y nos gusta mucho, no sé, lo que hace Charlie o lo que, pero y quizás en mi caso reconozco que no estoy tan atento a la nueva banda que surge con el demo o su primera EP. Quizás estén pasando cosas valiosas que a nosotros se nos escapan, entonces es bueno reconocer también limitaciones que van más allá del gusto, y que es que, no sé, como en mi caso, escucho mucha música de afuera, veo mucho cine, veo muchas series, tampoco puedo estar en todo. Entonces, si uno hace un balance que quizás no suene demasiado entusiasta en cuanto a discos argentinos, tenga que ver con limitaciones nuestras más que con carencias del rock argentino modelo 2020. Absolutamente. De la música en general es una cosa que lo digo con un mea culpa absoluto, por eso aclaraba siempre de la experiencia personal. Mi manera de mirar la música argentina es con la nuca, claramente, y encontrar lo mejor atrás siempre, lo mejor atrás. Y ahora van a ver después con una de mis selecciones de este año, pero Diego, vos tenías algo que de alguna manera unía las generaciones también, ¿no? Sí, creo que una de las cosas, bueno, para mí fue un año melero, el gran año de Daniel Melero, porque hubo una reivindicación a partir de un hermoso documental sobre su vida. Y en la línea en la que él siempre trabajó, juntándose con otros artistas y de otras generaciones, y a veces incluso también con otras búsquedas musicales, surgió un disco que para mí fue de difícil escucha,
muy creativo, muy experimental, muy valioso. Obviamente que no es ese easy listening, pero creo que La Ruta del Opio de Melero Tuñón vale la mención. Y en cuanto a esto que vos me decías también, de unir diferentes generaciones y diferentes orígenes artísticos, es interesante lo que apareció en Criptograma, el último disco de Lisandro Aristimuño, el cantautor moderno medio de moda, con Woz, creo que de esa nueva generación que viene del trap, rap, lo que sea que es ese indefinido submundo de la música tan en boga y que también a mí ahí se me escapa muchísimo, pero creo que la colaboración entre Aristimuño y Woz en letra y música, con el tema Comen, fue realmente muy valiosa, así que vamos con un fragmento. Como siempre aclaramos que porque este podcast aparece en Spotify y en algunas otras plataformas que no permiten poner el tema completo, hacemos fragmentos que no tienen ningún tipo de complicación legal. Así que vamos con un fragmentito de Comen, la colaboración entre Woz y Lisandro Aristimuño. Llevándote a prisiones donde no podés sentir, pa' que cuando te abran la puerta tengas miedo de salir. Tan vestidas y educadas siempre saben qué decir, logrando que te pierdas pa' que las quieras oír. Disfrazan realidad con sus promesas fantasmas, con pláticas vacías pueden comprar tu calma o vender tu alma. Prefieren un cuerpo ciego al que manejar y contentar con caramelos. Las bestias van por ahí, tan distintas a mí, son tan iguales a mí. Comen árboles, comen gas, comen sin parar, comen Dios, comen barro, comen piel, comen otra vez. Bueno, ahí estaba entonces. Bueno, esto es lo que me pasa con los artistas de trap, ¿no? Yo reconozco, y evidentemente hay algo muy positivo ahí por su masividad, por cómo manejan el tema de las redes y de la autogestión, inclusive cómo le han doblado el brazo a los estudios de música, que eso me parece una cosa interesantísima, las discográficas les diría. Me parece muy valorable. Es algo que no puedo disfrutar, o sea, no puedo disfrutar. Reconozco el tema de búsqueda y me encanta esto que acabamos de escuchar, la unión de generaciones diferentes, que los músicos nuevos, como está sucediendo en Estados Unidos también, de la unión de diferentes generaciones, como lo hace McCartney constantemente también. Lo valoro mucho, pero ahí es donde me pierdo y me cuesta encontrar, por eso este balance tan particular. Y fue el año en el cual finalmente llegó a las disquerías La Grasa de las Capitales, 40 aniversario, ¿no? Esa reedición que se hizo, y acá es interesante porque hay todo un mercado alrededor del vinilo, esto lo puedo contar como coleccionista de vinilos, que tiene una pata muy comercial, en las cuales las discográficas, hablando de las discográficas, se están apoyando bastante, y que en general no respetan esas reediciones, el sonido original o la mejora en el sonido. Son muy cuidados, particularmente las reediciones argentinas. Acá hubo un trabajo de búsqueda, obviamente se tuvo que involucrar el que más sabe de los sobrevivientes de Serú Girán, Charlie, David Lebón y Aznar, y bueno, fue Aznar el que se metió ahí, hizo una cuidada búsqueda de material original, de lo que eran las cintas. Escuchen, porque acá él explica bien lo que fue este proceso que se llevó adelante el año pasado. La remasterización está hecha a partir de las cintas que recuperó el INAMU. Gentilmente ellos nos contactaron y a partir de las cintas casi originales, porque en realidad estas cintas que el INAMU recuperó son cintas que son copias de seguridad. Siempre se hacía una copia, un backup, ¿no? Una copia de seguridad de las cintas máster originales. Las cintas máster lamentablemente se han perdido, las originales, pero las copias de seguridad son muy buenas, estaban en muy buena calidad.
Así que realmente nos quedamos muy satisfechos, por suerte, con eso, porque estaba muy bien. Lo que hicimos fue transferir esas cintas a un sistema digital en súper alta resolución y empezar a trabajar sobre eso. Y como decía, usamos el vinilo original como referencia para primero empatar el sonido a cómo sonaba el vinilo y después tratar de superarlo con herramientas más modernas. Bueno, ahí él explicaba cómo tomaron como referencia el vinilo editado en los 70, fines de los 70, en el 79 concretamente, lo que eran esos masters que encontraron, la copia de resguardo del máster, y cómo pensaron en esta nueva edición en vinilo que suena realmente muy bien, de La Grasa de las Capitales, probablemente el mejor disco, si a mí me hacen elegir ahora, de Serú Girán. ¿Por qué lo elegimos, o por qué lo elegí yo, en este caso, año? Me sumo. Vos también te sumás. Sí. Nada, es porque salió a la venta recién a principio de año y fue uno de esos discos que hubo que comprar en pandemia. En el comienzo del lockdown había que ver cómo lo conseguías para que te lo manden a tu casa. Todo, hubo muchos que lo compramos así para poder escucharlo en el marco de la pandemia. Y bueno, vamos entonces con este tema que a mí me gusta mucho, y con esto cerramos, de ese disco que se llama FM, precisamente, Frecuencia Modulada. El fracaso de un amor que no hizo escuela, la ignorancia de una vida sin dejar, el desierto de una calle sin rayuela, nuestro cielo siempre estuvo más allá. Así como en el podcast anterior habíamos hablado de algunas tendencias o temas o cuestiones que nos habían interesado de este 2020 a nivel, si se quiere, más sociopolítico y con una perspectiva bien desde la Argentina, es interesante también pensar tan inédito, inusual, tan provocador 2020, desde qué pasó en el mundo, qué cambió o qué se insinúa que está cambiando. Yo me voy a quedar con en principio no me voy a quedar, pero voy a iniciar este repaso y te paso después la palabra a vos, con dos hechos que a mí me alentaron un poco en el marco de un año tan difícil que fue. Por un lado, la derrota de Trump. A mí no me importa tanto la victoria de Biden como la derrota de Trump, porque, Biden es un tipo absolutamente conservador y pro-establishment, con lo cual no espero ningún cambio decisivo en el mundo, en ningún sentido. Pero la derrota de Trump y después, a los pocos días, la derrota de los candidatos de Bolsonaro en las elecciones regionales de Brasil, están marcando que no han podido capitalizar un fenómeno tan duro, tan terrible como el de la pandemia, como sí lo hicieron otros líderes políticos, porque este discurso anticuarentena tan negador no los logró posicionar en un lugar como líderes confiables, que para mí ya no lo eran por otras miles de cuestiones que tienen que ver con mi diario y mi visión ideológica, pero evidentemente
porque Trump había hecho, si se quiere, una buena gestión económica, por lo menos si uno mira los números macro de la economía, hasta llegar a la pandemia, la economía norteamericana estaba muy sólida. Y estas posturas que tuvo durante la pandemia, yo creo que lo llevaron a una derrota frente a un candidato aún más viejo que él, sin demasiadas luces, pero volver a esta suerte de nueva normalidad en la pospandemia con un tipo como Biden, gris si se quiere, un oficinista que va a ir todos los días a las 8 a la Casa Blanca y va a hacer las cosas de manera previsible, para mí ya es un avance. Entonces quería arrancar esta especie de mirada a este 2020 con algo medianamente positivo como la derrota de Trump. Me subo al análisis que vos estás haciendo y yo creo que ahí hay algo que sí tiene un corolario negativo. Yo coincido palabra con palabra con lo que dijiste. El corolario negativo es que sí lo que marca y de alguna manera trasunta la política en casi todos los países del mundo. Por eso también nos sirve a nosotros como argentinos, que a veces creemos que lo que pasa acá es lo único que pasa. Pero sí también el altísimo porcentaje de votos de Trump, el altísimo porcentaje de aceptación popular y de votos de Bolsonaro, más allá de no haber ganado, marcan esta idea de la grieta a nivel mundial, ¿no? Esta idea de la polarización, con lo que algo que, si bien esa polarización se da por discursos muy personalistas, yo creo que ya también lo que ha demostrado esto es que el personalismo trasuntó. El discurso trasuntó a esos personalismos. Lo que me parece que hay es un seguimiento, lamentablemente, de discursos muy fuertes, xenófobos, de odio, de ultraseguridad, si se quiere, de ausencia del Estado, por otro, en términos de lo que uno cree que tendría que ocupar el rol del Estado en términos de el bienestar general, ¿no? Bueno, me parece que lamentablemente lo que también está demostrando ese 2020 con estas cosas positivas es este costado negativo, ¿no? El afianzamiento de determinados discursos. Sí. Sí, es verdad, uno cree que la grieta es una creación argentina. Y en algún sentido, más allá de que se van consolidando acá en nuestro país los famosos discursos antisistema y los libertarios y la derecha, ¿no? Y cierta reivindicación de cosas muy feas ligadas a los gobiernos militares y el fanatismo a las dictaduras, religioso. Vamos a decirles dictaduras. Sí. Y el fanatismo religioso y los celestes y los evangelistas y todo eso. Creo que lo que estamos viendo en algunos países de Europa o el mismo lo que encarna Bolsonaro o lo que encarna Trump todavía no ha llegado, y ojalá no llegue nunca, en el nivel de odio hacia todos, no sé, los inmigrantes. O sea, uno ve, no sé, la política española con el auge de Vox, o lo que pasa en Italia, o los neonazis en un montón de lugares, que uno dice, bueno, está bien, si el problema es Milei o el problema no sé qué, me quedo con eso porque todavía no llegan a esos extremos. Y fue un año raro, porque la verdad que celebrar pequeñas épicas en un contexto sanitario y económico tan duro parece una nimiedad, pero yo me quedo con algunas pequeñas alegrías personales, porque esto no deja de ser, obviamente, nosotros no somos ni analistas políticos, ni pretendemos serlo, ni nada. Entonces, como esto pasa también por lo que nos ocurrió a nosotros a nivel personal, a nivel íntimo, yo me quedo con cosas que me salvaron o atenuaron, si se quiere, el sufrimiento y el dolor de la pandemia, que tuvieron que ver con cosas incluso deportivas. A mí, yo seguí mucho el tema de Bielsa y el Leeds, que terminó con un ascenso a la Premier, que fue bellísimo. Hubiese sido mejor, obviamente, con público, pero bueno, está Bielsa en la Premier, ahora luchando, ¿no? por mantenerse. Ellos sabíamos que iba a ser muy, muy difícil, porque pasar del Championship a la Premier es otra cosa. Fue el año también
de mis queridos Lakers. Yo soy un fan de la NBA con mi hijo, así que LeBron James y los Lakers ganando la NBA para mí fue un pequeño, no sé cómo llamarlo, pero refugio frente a lo inhóspito de este 2020. Y bueno, y después sí, algo hablamos en su momento de la crisis del Barça y todo lo que pasó con Messi. Eso fue algo bastante feo. Pero bueno, digo, después... El bloque, no, el episodio anterior hablamos tanto de lo que nos impactó la muerte de Maradona y el fin de un ciclo y de una época, que la verdad que si Messi se va o no se va del Barcelona, si se va al City, si está jugando peor que hace un año, si ya estamos viendo la fase final de la carrera de Messi, es una minucia, algo insignificante frente a, no sé, la pérdida de un ser humano o cosas. Así que nada, eran cosas que yo quería tirar como balance absolutamente personal, caprichoso, vinculado con algunas cuestiones, si se quiere, hasta nimias, como lo deportivo dentro de un año tan duro. Y de alguna manera también fue el año de las empresas ligadas a lo que tiene que ver con internet, como hablábamos antes con el cine del lugar del streaming, pero bueno, todo lo que es esto de la realidad de Zoom. Hay una muy buena tapa del New Yorker, un muy buen dibujo respecto de esto, de lo que fue el 2020, mediatizado todo lo que es la realidad y las conversaciones y el trabajo por lo que son las aplicaciones de ya sea Meet de Google o Zoom o lo que fuere, todo lo que fue el boom de eso. Pablo, ¿puedo hacer sí. una acotación? Acordate que empezó la pandemia con una tapa de Time en la cual había un operario, un empleado de estos servicios de mensajería, ¿no? Tipo Globo, cosas, y termina la pandemia, creo, con esta tapa que era muy al mundo Zoom, ¿no? Donde uno está frente a la computadora comunicándose con el mundo. Absolutamente, sí. Han sintetizado con ilustraciones un poco el sentir de este año. Perdón la interrupción, pero quería hacer esa acotación. Pero estaba ligado a eso y a cosas que nos llegan más y que la hemos hablado también, no en el podcast, pero que hemos hablado del lugar del periodismo, ¿no? También fue un año para replantear el lugar del periodismo, desde lo malo, creo yo, que es cómo se sesgó la mirada de la pandemia, ¿no? La desinformación frente a la pandemia, la carga negativa de opinión, de opinión incluso sin valor y sin peso sustancial y semántico respecto de lo que sucedió con la pandemia. No, pero además la utilización política. La utilización política y el periodismo en servicio de eso, sí. Horrible. Yo me acordaba en los últimos meses ver todos los días en la tapa de los grandes medios / opositores, o entre paréntesis opositores, poner Argentina sube en el ranking de muertes por millón de habitantes, yo estamos sexto, estamos quinto, y ahora que bajó, que Argentina va bajando, ya está saliendo del top 10, porque obviamente hubo una segunda ola en un montón de lugares que llevó a que no aparece en ningún lado. Entonces, es como que todo lo que podés buscar para pegarle al gobierno por su supuesta mala administración de la pandemia. Administración exacto. De la gestión. Exacto. Se subrayaba, se buscaba la curva, cuando se queda demostrado que, más allá de que pudo haber y que efectivamente hubo errores, los errores son en todos lados, nadie tiene la varita mágica, nadie sabe cómo anticiparse a primeras olas, segundas olas, terceras olas. Obviamente, como hablábamos en el episodio anterior, países que venían con una economía en mejor estado y con un sistema sanitario más sólido que el nuestro, pudieron salirle al cruce de una manera más, si se quiere, sólida o más digamos sin tanta improvisación o sin tanta medida de urgencia como decir, bueno, armemos hospitales modulares acá porque no tenemos allá. Todo eso es cierto, nadie está haciendo una defensa a ultranza como también lo han hecho medios oficialistas, que todo lo que hizo el gobierno estuvo bien y todo lo que hacen los medios opositores, pero creo que sí es buena tu llamado a la reflexión de cómo la grieta lo ha invadido todo
lo ha en algún sentido arruinado todo en coberturas de cuestiones tan fuertes y de tantas dimensiones y connotaciones y aristas y matices como una pandemia. Y yo creo que pasamos de esos primeros días de la pandemia en los cuales aparecían esas fotos de opositores y oficialistas juntos luchando y los medios escribiendo columnas o publicando columnas en las cuales se hablaba de la posibilidad de la unión nacional o de ciertos encuentros en temas centrales, a un final de la pandemia, o por lo menos de esta etapa de la pandemia, en la cual están todos peleados con todos, que me sacan la plata, que me articulan el presupuesto para complicar al gobierno de la ciudad, o estas cosas, estos usos que estamos diciendo de cuando todo va mal es tapa y cuando las cosas empiezan a mejorar es porque simplemente pasó la ola por efecto mágico. Entonces es muy difícil realmente pensar un periodismo, ya no digo equidistante, ya no digo equilibrado, pero mínimamente profesional. Absolutamente. Y bueno, y dentro de este análisis del periodismo y la comunicación, y esto que hablábamos de el lockdown y los servicios de streaming y, digamos, internet, bueno, la posibilidad de que esta decisión que se tomó a nivel global, de que esos diarios que tenían contenidos pagos, por ejemplo, los liberaron en la primera parte de la pandemia, fue una cosa interesante, y se escribieron muchos artículos respecto de esto, del futuro del periodismo también, ¿no? La experiencia New York Times, por ejemplo, New Yorker sacó un artículo muy, muy interesante respecto de la evolución y de esta idea de la idea del muro pago o el muro no pago en los servicios de streaming y en los servicios de webs, de medios destacados, de grandes medios, cómo se está reformulando el negocio, la crisis obviamente del periodismo detrás de este negocio que se está reformulando, la cada vez mayor, y la pandemia también acelera eso, caída de las compras en términos del papel, de lo que es gráfica en sí mismo, de la gráfica tradicional. Bueno, todo eso me parece que suma a uno de los fenómenos. Pero bueno, podemos ir cerrando y tenemos música. Creo no sé si querías decir. Sí, antes de ir a la música y al cierre, creo que hay algo ahí, un atisbo de posibilidad para los medios en cuanto a lo que está pasando en Francia puntualmente, que es que ya se llegó a un acuerdo entre los gigantes tipo Google con los medios periodísticos y van a tener que pagar, en el caso creo que de Google, 150 millones de euros al año o en 3 años para de alguna manera compensar a los medios, estaba hablando de agencias de noticias, los periódicos, las revistas, los portales, por esa información de la cual se nutren los servicios. Los buscadores. Claro, exactamente. Y creo que puede ser una forma de monetizar y de compensar lo que están perdiendo, como vos bien decías, de todas las suscripciones en papel que se están cayendo a pique, ¿no? Claro, o sea, ¿quiénes compran? Los de 60 o más que tienen el hábito todavía de recibir el diario en la casa y de vivirlo así, pero bueno. Y sí, yo quería pasar un temita. Nos podemos ir con eso si querés. Dale, nos vamos con eso. Y es para que no nos digan que solo nos gustan los Spinetta, los Charly García, los Melero. Si bien nos consideramos unos viejos carrozas, cincuentones a mucha honra, dentro de la movida de La Plata, que obviamente tuvo en él mató un policía motorizado, su gran exponente y con muy buenos discos en los últimos tiempos, una banda quizás que continúa ese estilo o que se de alguna manera asocia con esa beta musical de La Plata, es los 107 Faunos. Sacó un disco nuevo este año, así que vamos a despedirnos con esta especie de lo-fi pop de los 7 Faunos y El Ataque Suave. Así que hasta la próxima, que quizás sea ya en 2021 con la segunda temporada.
¿Es así, Probablemente. Pablo? Segunda temporada. O te compró el pase algún podcast tipo Marc Maron o qué sé yo y me vas a abandonar? No, va a haber segunda temporada, seguro de una manera u otra, veremos en qué condiciones, pero sí la haremos la segunda temporada y bueno, de no mediar algo realmente sustancial que nos haga hacer un extra, lo que pueda suceder puede ser un extra de verano, como no. De hecho, nos estamos despidiendo con la noticia de que eso que hablábamos de HBO Max y de los estrenos del año que viene, bueno, parece que va a haber un litigio detrás, que ya hay distribuidoras, que hay estudios, que hay que están productoras que están presentando demandas y ese arista no lo tocamos y parece que es noticia de este último momento, así que bueno, nos despedimos musicales, muchísimas gracias, feliz año para todos, feliz Navidad si la celebran, feliz año, feliz inicio, esperemos, de este 2021 un poquito más, gracias a todas y a todos. Chao, hasta el año que viene. Felicidades. Acerca de nada.